Hola, ¿qué tal? Apreciadas y apreciados estudiantes. Dibujo que se mueva un poquito la cámara para que les hable el profesor César Augusto Díaz y vamos a estar hablando de nuestro segundo encuentro síncrono de la unidad curricular Comunicación Social y Geopolítica. En esta oportunidad nos corresponde, bueno, ya hablamos de un ensayo periodístico con el tema que se iba a realizar, el cual era, y le leo brevemente, eh, realizó una práctica sobre los sectores del núcleo 3, comunicación y geopolítica de Venezuela, un recurso iniciado por la unidad de estudio, donde se abordó un importante tema como es eh, ya le por aquí, su específico de informar, explicar y analizar de manera clara y precisa, proporcionar por una comprensión profunda de un tema en cuestión que es la comunicación geopolítica, su concepto, su origen como tal, y la importancia que tienen estos dos temas en la formación como los que reciben los comunicadores sociales. Sin embargo, este tema tiene que cumplir unas pautas como tal, que es el contexto, la investigación, el enfoque que ustedes le dan y que este informe, este ensayo crítico, tiene que tener citas textuales. ¿Por qué? Porque las citas textuales le va a dar la relevancia a todos ustedes al momento de la investigación. ¿Por qué? Porque le da esa sustentabilidad teórica, argumentativa, donde ustedes pueden hablar de manera directa, franca, sencilla, con un lenguaje diáfano, no rebuscado, no necesariamente tan académico, aunque la academia está presente, pero que se entienda de manera sencilla como tal. Aparte que ustedes están comenzando a ver una rama de la comunicación social muy importante que es la geopolítica, que a pesar de que pasa una lectura densa, a pesar de que pasa una práctica propiamente dicha que es densa, es interesante debido a los tópicos que se forman en, en esta unidad curricular, sobre todo con un valor histórico, social, cultural, religioso, y que nos permite crecer tanto en el plano periodístico como en el plano enteramente profesional. Eh, y, y hay que unir estos dos elementos, comunicación y la geopolítica como tal, sobre todo en estos momentos, no ahorita en años 25, pero sí yo considero desde la época de independencia, la época del libertador Simón Bolívar, como Venezuela fue un escenario mediático y que hoy por hoy se mantiene, después de 200 años de lucha de padre de la patria, hoy se mantiene, donde diversos sectores de izquierda o derecha confluyen en opiniones sobre lo que está pasando en Venezuela, tanto no en el escenario local, porque no sería geopolítica, sino en el escenario extranjero, en el plano internacional como tal. Geopolíticamente, internamente en Venezuela están las cosas dadas como tal, están los actores políticos que hacen vida dentro del país, los actores económicos, pero aguas afuera, es decir, fuera de, la frontera, de nuestras fronteras, como nos vemos a través de un canciller, a través de un ministerio de Relaciones Exteriores y de los países aliados de Venezuela, como de los países con que Venezuela tiene cierta diferencia o marcada diferencia, que hay que hablar por toda la calle del medio. Entonces, fíjense algo, en esta segunda unidad curricular vamos a desarrollar lo que es la geopolítica de Venezuela y su importancia en el desarrollo y seguridad del país desde la comunicación social y responsable. Es muy importante y quiero comenzar por esta parte. La comunicación social y responsable. Mire, yo estoy hablando frente a un teléfono, tengo esta balita, tengo la computadora, tengo una botella de agua con la que yo me hidrato y tengo conexión a internet. Para hacer esta clase tengo que hacerlo con la mayor responsabilidad posible, debido a que estoy utilizando medios de comunicación, sobre todo en un espacio educativo que es una plataforma virtual o una plataforma digital donde se coloque el contenido a través de un enlace en una red social para que pase socializado con los estudiantes de comunicación social de esta unidad curricular que es comunicación social y geopolítica. Por lo tanto, que es un trabajo didáctico, pedagógico, andragógico, como tal. Yo más que pedagógico diría andragógico, pues es el compartir entre nosotros en un ambiente universitario, a pesar que estamos por una plataforma que nos divide, pero nos une a su vez por las redes sociales como tal. Entonces, es importante el correcto uso de estas herramientas, del mensaje que sea, no se puede estar haciendo ningún tipo de ultraje mediático, un ultraje comunicacional donde se van a afectar a las personas o los estudiantes, chicos y chicas que están aquí presentes, disfrutando, entendiendo lo que estoy diciendo en comunicación y geopolítica.
sobre todo cuando está de moda, lamentablemente, la cuestión de los deepfakes, que te ayuda a construir una desinformación como tal y a, bueno, a manipular la verdad y hacer daños a personas de entera responsabilidad, de dignos de moral como tal, con la creación de contenido que es falso totalmente, pero usando imágenes, algoritmos, incluso rasgos muy personales a través de alta tecnología que está a disposición de muchas personas y hacer contenido que no se debe. Entonces, cuando hablamos de comunicación social responsable, hablamos del sentido ético, crítico, autocrítico que tenemos que tener nosotros como periodistas cuando tratamos temas tan sensibles como es la soberanía de Venezuela. Yo he visto personas, y lo digo con suma responsabilidad, que quieren que llegue una invasión, pero yo digo es que no, si llega la invasión, independientemente de su posición política, todos vamos a ser afectados. Lo recuerdo que pasó en Panamá con la operación Causa Justa en Panamá en el año 1989, 1990, no recuerdo, donde más de 1000 fallecidos, más de 1000 panameños, creo que me estoy quedando corto con eso. Entonces, aquí vamos a hablar de la geopolítica y por eso los responsables, y ya termino este spoiler de responsabilidad sobre el, el, lo delicado del asunto cuando somos responsables o corresponsables en este periodo de formación. Los corresponsales de guerra siempre tienen que mandar la noticia con la verdad, y esto estamos hablando de corresponsabilidad y en la geopolítica como tal, porque es la información que estamos dando que viene cargada de sentimientos, de una visión que estamos teniendo en el escenario como tal, en pleno desarrollo, como diría Walter Martínez, destacado profesor de comunicación social, periodista, militar, incluso, obviamente, internacionalista, donde en primer lugar, la vida del periodista está en juego como tal y la información es una de las personas o es uno de los elementos más perseguidos porque es matar a la verdad como tal y comenzó un escenario de manipulaciones. Como todo gobierno, Venezuela tiene una política en la geopolítica, valga la repetición, o una posición geopolítica dentro del hemisferio en Latinoamérica. Y entonces, como Venezuela históricamente, no ahorita, históricamente, lo dije al principio, desde la época de Bolívar, de Simón Bolívar, el Libertador, ha tenido una importancia dentro de los diferentes escenarios de conflicto internacional, de conflicto bélico en poder de independencia. Y como Simón fue una personalidad, fue un influencer de aquella época y no tenía redes sociales en el mensaje como tal, y hacía pasar con los líderes políticos del país, líderes y lideresas políticos del país, pero sobre todo presidentes que han estado, hombres presidentes que han estado dirigiendo los destinos del país, han tenido esa voz dentro de la geopolítica como tal. Claro, uno de los personajes que rompió todos los esquemas, considero fue Hugo Chávez, con su alocución, con su vehemencia, que atrapaba el contenido, atrapaba a las personas con su discurso y bueno, marcó una tendencia. Y así otros líderes políticos, como por ejemplo Barack Obama o Bill Clinton en los 90, cuando él llegó a una cadena, al programa, recuerdo yo, es que yo lo he revisado por internet, el de Arsenio Hall, actor estadounidense, donde él llega con unos lentes oscuros y tocando un saxofón, que él es músico de saxofón, y eso cautivó a las personas. Geopolíticamente eso fue un espaldarazo a su política para convertirse como presidente por primera vez en los años 90 como tal. Y entonces eso causó un impacto como tal, y hablando de teoría de opinión pública, la otra clase que me correspondió dar, eso, lo que hizo por Bill Clinton, permitió realizar, captar votos para su campaña que venía no muy buena, no muy, venía tan valiente, pero que ganó muchos adeptos. O también que en la cadena en TV, una entrevista con unos estudiantes, con jóvenes, y él dijo, bueno, vamos a hablar de jazz. Se quitó su chaqueta, mandó a buscar su saxofón y empezó a tocar y a cantar ahí y a hablar con los hombres. Eso fue un lenguaje donde yo voy a aprender de los estudiantes, de ese público. Y entonces por eso que personas como Bill Clinton, Hugo Chávez, o Martin Luther King, o Malcolm X, o por ejemplo, los actuales presidentes de China,
que son líderes políticos como tal, eh, cautivan a las personas a través de la geopolítica. Incluso el mismo Adolf Hitler, por su vehemencia, claro, obviamente, salvando grandes diferencias como tal, pero ese esquema que tenía Adolf Hitler de cautivar a las personas con su discurso, lo hizo crecer más en la geopolítica, aunque todos sabemos que Joseph Goebbels, su ministro de Propaganda y Guerra, era el que estaba al frente de esa maquinaria del Tercer Reich como tal, en lo que es la política como tal, o el partismo político como tal, que es una cosa es totalmente diferente, la política como es lo político partidista. No sé, Venezuela siempre, disculpen este preámbulo un poco grande, eh, siempre ha tenido un papel protagónico dentro de la geopolítica internacional. Venezuela siempre, incluso de la época de la Segunda Guerra Mundial, fijó una posición como tal a favor de los aliados para luchar contra las fuerzas nazis como tal. Y eso le permitió tener una postura de guerra y bueno, estar al lado de Estados Unidos, los países aliados como el Reino Unido, eh, Rusia, China y Estados Unidos y Canadá y Francia como el eje occidental, los aliados. Entonces, Venezuela siempre ha tenido eso y también por esa presencia geopolítica y también por lo que es la aparición del petróleo con el primer pozo petrolero del Sumar, que uno que hay que acentuar más esa dependencia o la geopolítica como aliados comerciales con Estados Unidos. Y obviamente con Diego Chávez hay un giro, no voy a decir inesperado, pero un giro que se veía venir y eso cambia la geopolítica en Venezuela de manera paulatina o de manera progresiva hasta lo que vemos hoy en día, donde a pesar de las diferencias, la geopolítica se mantiene como una agenda de gobierno, tanto de Caracas como de Washington, en buscar un consenso, un diálogo, porque hay un interés en común que es la venta de petróleo. Y comunicacionalmente eso produce un impacto como tal. Como la geopolítica y desde la comunicación sea responsable, en Venezuela, en Venezuela se ha manejado con esos temas como tal. Entonces, es importante saber cómo el periodista tiene que afrontar eso. Y me disculpo para beber agua. Cómo el periodista afronta el manejo de la información. Es importante saber que existen grandes cadenas de televisión y agencias informativas, tanto estadounidenses, rusas, chinas, italianas, españolas, alemanas, etcétera, y obviamente venezolanas que fijan posición en torno a un tema como tal. Y actualmente en la geopolítica en Venezuela hay muchos creadores de contenido que son creadores de contenidos básicos, normales, pero hay especialistas que crean contenido como tal y eso es importante seguirlos. ¿Por qué? Por la relevancia que tienen, el peso mediático, el peso académico, investigativo que ellos tienen por el contenido de alta calidad que ellos diseñan. Y no estoy diciendo que beneficien a uno o al otro, no. Hablan por toda la calle del medio. Hay otras de marcada tendencia de derecha a izquierda que tributan a intereses obviamente particulares como tal, pero están los que están por la calle del medio, que critican a quien deben de criticarlo, felicitan a quien deben felicitarlo, pero informan. Y eso permite a nosotros, los periodistas que estamos aquí, que no estamos directamente en la geopolítica como tal, entender y comprender mucho más los temas. Porque quizás tenemos una vista subjetiva siendo partícipes del asunto, pero cuando salimos y vemos esa posición como tal, qué es lo que está pasando, escuchando las voces involucradas, escuchando y viendo y analizando todo el escenario posible, ya entendemos mucho más con la posición, con la óptica y la crítica que podemos observar. Entonces, ¿qué pasa con los periodistas? Los periodistas tienen que tener un sentido muy crítico sobre qué es lo que hace grande a la geopolítica, qué es lo que de verdad es importante como tal. Fíjense que entre la geopolítica, uno de los clichés más extendidos es que Venezuela es un país eminentemente petrolero. No es que sea falso, sus reservas, aunque algo exageradas, se encuentran entre las más importantes del mundo. Sus ya aludidos niveles de producción son
Por otra parte, los ocupa un 25% del PIB, un 80% de su exportación y un 50% de sus ingresos fiscales dependen del petróleo. Entonces, somos un país suramericano o un país netamente petrolero, la situación está como está y eso nos pone en el ojo de huracán a nivel geopolítico. Y como Venezuela, a pesar de cómo está, con más de 3.000 millones, más de 300 millones, si mal no recuerdo, si yo soy muy malo para las cifras, de petróleo en Venezuela, digamos, comprobadas, es una pieza clave en el ajedrez geopolítico del mundo. ¿Por qué? Porque hay intereses colectivos entre Estados Unidos, o intereses particulares, hemos dicho, entre China, Estados Unidos y Rusia, en tener aquí sus empresas petroleras y también otros países como el Repsol de España, Eni, mejor dicho, de Italia, eh, etcétera, etcétera. Y cómo puede Venezuela ser el surtidor de petróleo para muchos de estos países. Y entonces aquí comienza la geopolítica, quién dice qué cosa, las reuniones entre Trump y Maduro, que mucha gente espera que hagan esas reuniones, las reuniones entre Trump y Putin, o la alianza de los BRICS, o el Banco Internacional de Desarrollo, o el Banco de América, si quieren negociar con Venezuela, son tareas que estoy colocando, ¿no? Sobre todo esta última. Entonces es donde Venezuela siempre está en el papel preponderante de la geopolítica, pero los especialistas siempre dan su opinión. Quien quiera hacer contenido sobre geopolítica es bienvenido, lo puede hacer, pero tiene que tener un nivel de investigación muy avanzado o medianamente avanzado. ¿Por qué? Porque se va a topar con temas, con contextos históricos, políticos, sociales y culturales que quizá desconozca. Y eso es importante porque tiene que evitar todos esos detalles. Tiene que tener el periodista una preparación muy idónea para llevar a cabo este nivel de trabajo periodístico como tal, o si va a hacer algún material audiovisual, tiene que ir más allá de lo que está pasando. Fíjense que yo sigo muchos creadores de contenido, algunos son buenos, otros son muy malos. Hay unos que son muy amarillistas, hay uno que se llama Militarmente, que te hace una cobertura de los hechos violentos, sobre todo por los cárteles de México, y es bueno, pero quizás hay detalles que manejan, que no maneja con suficiente criterio. Hay personas que son de marcada tendencia como tal, dicen cosas muy buenas y otras que no son creíbles como tal. No debe ser ninguno para no es decir, encajonarme, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otros que son venezolanos, otros son latinoamericanos, españoles que siguen muy bien la situación en Venezuela y dan su opinión de vista, muy polémico. Hay uno que es el que yo tomo de referencia y voy a colocar un video o un enlace en la plataforma web que se llama Gabriel Bulgakov. Es un ruso o un mexicano de descendencia rusa que obviamente vive en México como tal y él hace comentarios muy críticos a quien sea, pero él es de derecha y él en algún video lo dijo, yo soy de derecha, pero digo lo que está mal y lo que está bien de la derecha y digo lo que está mal, pero lo que está bien de la izquierda. Y él como ataca a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Él no es muy dado para declaraciones, él es muy polémico, pero sí de verdad que es una persona que se prepara bien, tiene una producción que trabaja muy bien y de verdad que su canal en YouTube es uno de los más seguidos. Yo lo sigo, le doy like cada vez que hace material. No genera contenido todos los días porque los videos subidos son de 20, 25, 30 minutos con una edición muy buena, con un guión muy bien elaborado, pero es por la producción que tiene y en la producción está la investigación del tema. Por ello que ustedes al momento investigan un tema que tenga que relacionar con las políticas venezolanas que sobran, son miles de temas de la geopolítica en Venezuela, hay que tener una buena investigación, una buena base que usted los irá a llevar a realizar la labor con mayor énfasis. ¿Por qué? Porque tienen que ser los mejores periodistas, tienen que lucirse de los demás, ser diferentes, ser muy originales, pero con su humildad al momento de presentar un trabajo, porque la investigación que ustedes tengan sobre ese tema es lo que le va a valer a ustedes. Y es importante que mantengan esa capacidad como tal para interpretar, para analizar y sobre todo el sentido crítico. Cuando digo sentido crítico es qué se puede mejorar, qué se puede hacer, qué no se puede hacer.
porque no podemos ser repetidores de oficio. Y aquí en la comunicación social y la geopolítica eso pesa mucho. Muy bien, gracias por esta maravillosa, por este compartir. Espero que haya sido de su agrado. La verdad que es importante la presión de ustedes y gracias por estar siempre presentes. Muchas gracias. Nuevamente nos vemos en otra oportunidad aquí en esta plataforma de la Universidad Bicentenaria de Aragua, que ya está próximo a cumplir sus 40 años. Y un placer estar por aquí con todas y todos ustedes. Les habló el profesor César Augusto Díaz y nos vemos en otra oportunidad con más de comunicación social y geopolítica, temas interesantes que como les dije anteriormente, pueden estar diametralmente opuestos, pero guardan muchísima relación y los temas son interesantes para la práctica, para el debate de ideas y para elevar nuestros conocimientos en esta interesante materia. Se les quiere.